Califican como preocupante el incremento de un 31.9% en la tasa de mortalidad infantil en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo en 2017. En un informe revelado por Salud Pública, Ignacio Sánchez nos tiene el reporte. Para los recién nacidos, vivir en República Dominicana se ha convertido en una verdadera encrucijada en los últimos tiempos. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, en los primeros 3 meses de este año han fallecido 793 bebés, lo que en comparación con el mismo periodo del 2017, donde murieron 601, hay un significativo incremento de 192 infantes fallecidos. Un dato que el doctor Manuel Tejeda califica como preocupante. Es muy preocupante porque indica que estamos aumentando la mortalidad infantil, cuando en todos los países de América Latina la mortalidad infantil viene disminuyendo. Para que haga una intervención agresiva en todos los niveles de la atención de la República Dominicana, en el nivel público y en el nivel privado, porque Salud Pública es el organismo rector de la salud en la República Dominicana, así lo dice la ley. Según las estadísticas de la DGPIP, hasta el 31 de marzo, solo en la maternidad San Lorenzo de los Mina, de los 796 nacimientos registrados en ese hospital, fallecieron antes de los 28 días 175 infantes, equivalente al 22% de los nacidos. Sin embargo, para el viceministro de Salud Pública, Héctor Quesada, a quien contactamos vía telefónica, estos datos no deben ser vistos como reales debido a que apenas se está midiendo uno de los 4 trimestres del año. Que lo que se hace son comparaciones con periodos similares del año anterior. Lo válido y lo real es cuando se haga el año entero. El año tiene 4 trimestres. El primer trimestre que acaba de finalizar vino por encima de lo que ocurrió en el primer trimestre del año pasado. Entonces hay que esperar lo que va a ocurrir el segundo, tercer y cuarto trimestre, que con las medidas que se toman tiende a estabilizarse o a bajar la cifra esperada. El funcionario señaló además que Salud Pública hace los esfuerzos necesarios para reducir esta problemática. Entonces los correctivos que haya que tomar se van a tomar para mejorar la situación en los trimestres que vienen. Si hay algo que no haya funcionado, hay una estrategia, entonces se cambia. No obstante, el doctor Tejeda difiere de esta opinión. Y nosotros estamos aumentando. Yo vi que una de las autoridades de salud dijo que era en un primer trimestre, que al medirlo al año probable que eso se reduzca, pero eso no es así. En medicina se hacen mediciones puntuales. Un primer trimestre o trimestre del año nos indica a nosotros cómo va a terminar el año. Si no se hacen cambios profundos e intervenciones de calidad, o se queda igual o sigue aumentando la mortalidad infantil. Pero este incremento en la tasa de mortalidad infantil no solo llama la atención a los doctores, también preocupa a las madres que tienen como única opción visitar estos hospitales públicos. Porque soy madre y me mortifica que un niño pierda la vida pequeñito. Para mí es falta de atenciones, porque principalmente aquí en este hospital hemos venido desde Higüey a traer una niña con un problema de hepatitis y esas cosas. Y esa es la hora que no tenemos una cita para un gastro. Eso es preocupante porque la muerte de los niños aumentan así tan significativamente, es muy preocupante. Pero la mayoría de veces también mueren por la enfermedad que tienen o algo. Tejeda indicó además algunas de las causas que provocan el aumento de la mortalidad infantil en el país y recomendó un plan decenal de salud. Al parto prematuro, eso quiere decir la inmadurez del producto. Hay también problemas de la asistencia médica de baja calidad, donde se le da una asistencia no completa, la accesibilidad a los medicamentos. Y un niño prematuro en las condiciones que están en nuestros hospitales tiene muchos riesgos de morir, muchísimos riesgos de morir. Se recuerda que en 2017 se registraron 2.932 muertes infantiles, de las cuales el 78% ocurrieron antes de cumplir los 28 días de nacimiento. Para AN7, Ignacio Sánchez. Hablamos sobre este tema en nuestros estudios de AN7 con la doctora Evelyn Quesada Jiménez, pediatra
perinatóloga, parece que lo pronuncié bien, ¿verdad? Intensivista neonatal, y quiero hablar con ella primero, arrancar con la diferencia de los neonatales y los infantiles, porque tenemos dos porcentajes diferentes. Muy buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, gracias Marian por la invitación. Sí, ese era el aclaramiento que te hacía de que neonatal es diferente a infantil, porque nosotros calificamos la muerte infantil por debajo de la tasa de un mes a partir de los 30 días de nacimiento hasta los 5 años. Okay. Entonces, la muerte neonatal tenemos la que ocurre después del nacimiento, durante el periodo de 28 días de nacimiento, que es el que se abarca como recién nacido. En ese periodo tenemos que hay un aumento de un 23% a un 25% de cada 1.000 niños nacidos vivos, pero que pierden la vida en esos primeros 30 días. Así es. El caso de los infantiles, que va de un 28% a un 31% de cada 1.000 niños nacidos vivos, pero ya en una categoría infantil, es decir, ya el niño está más fuertecito, menos vulnerable. Sin embargo, también vemos cifras que nos preocupan porque a igual periodo en 2017 hay un aumento significativo, cuando estábamos buscando de hecho un descenso. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, en este sentido tenemos que hacer la diferencia de los factores de riesgo entre el recién nacido y el niño, por ejemplo, de 6 meses, de 1 año. O sea, los factores que pueden afectar a esos niños son diferentes. Esa población menor de 5 años, el grupo que nos va a afectar son las enfermedades respiratorias, las enfermedades gastrointestinales. Esas son las dos principales causas que me pueden afectar a una muerte infantil. En cambio, el recién nacido tiene mucho que ver con los factores propiamente, tanto de la madre gestante, de el niño que viene, o sea, de ese niño que va a nacer, porque cada niño trae su propia complicación, que te lo voy a decir más adelante, te lo voy a explicar, y el propio problema que tenga esa placenta. Entonces, esa incidencia de esos niños que se cuentan por debajo de 28 días tienen esos factores. ¿Estos niños que se están contabilizando son exclusivamente dominicanos o estamos hablando de cualquier niño que nace en nuestros hospitales y clínicas, sea dominicano o extranjero? Nosotros contabilizamos las muertes, se cuentan en sentido general, pero hay que hacer la salvedad de que hay madres que han llegado a la puerta de nuestras maternidades y no tienen un chequeo. Hay algunas que tienen... Un chequeo, o sea, nunca han ido a decir, mire, yo creo que estoy embarazada, si quiero que me den una chequeada, cómo está mi bebé, una sonografía, por ejemplo. Exacto, hay madres, han habido casos de madres que te dicen, no, yo no sabía que estoy embarazada. ¿Cómo? Y te la llevan en labor de parto. O sea, a eso se enfrentan los médicos. O sea, en una maternidad, por ejemplo. Es decir, que no hay un récord. Me está llegando un paciente y yo tengo que actuar sobre la marcha sin saber hay madres que llegan si tuvo así. algún tipo de condición especial, si el bebé está presentando algún tipo de cuadro que sería bueno identificar y saber. Incluso hay madres que llegan, que son madres extranjeras de la población haitiana, que te llegan y que tenemos la barrera de que no podemos hablar con ella. A veces hay madres que llegan que no tienen quien le traduzca. Entonces tú dices, ajá, y entonces... ¿Cómo nos comunicamos? Y el médico tiene que actuar. Entonces, nosotros nos enfrentamos a eso. Los médicos día a día en las maternidades de nuestro país se enfrentan a esta situación. Y madres que no llevan controles, sin contar las madres que están afectadas de problemas como la diabetes, la hipertensión arterial crónica. O sea, son madres que antes de estar embarazadas tienen la condición de que sufren de la presión alta y que cuando vienen con el embarazo eso se le complica, entonces te hacen una preeclampsia y una eclampsia. Esas son condiciones que te hacen que esa madre sea una candidata directa a una cesárea, que tú digas, no, eso yo no lo puedo pensar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en riesgo la vida del niño y la vida de la madre. Pero tengo condiciones que me pueden favorecer la muerte neonatal, condiciones propias que tiene el niño. ¿Cuáles condiciones? Alteraciones cromosómicas. En nuestro país tenemos una alta tasa de madres que presentan muertes antes del nacimiento, que esos son los famosos abortos, embarazos de menos de 20 semanas con un peso por debajo de 500 gramos. Y la principal causa de estas son alteraciones cromosómicas, pero nosotros no tenemos esa costumbre de que cada
dominicano tenga un screening que se diga, ok, yo tengo tal alteración cromosómica, o que mi recién nacido, mi hijo cuando nazca, yo le voy a hacer un tamizaje neonatal, a menos que yo compre el kit, que cuesta muchísimo dinero, Sí, por cierto. que los seguros médicos privados en su mayoría, bueno, si tú tienes el plan premium, exactamente. Lo toman, pero no es, entonces no son todos los nosotros estamos completamente en pañales, en asuntos de investigación, y la mayoría, muchas de las muertes neonatales, muchas son por alteraciones de enfermedades genéticas, de enfermedades por alteraciones en el metabolismo de muchísimas sustancias que nosotros producimos y que no se da de forma continua, como son, por ejemplo, la galactosemia, otras enfermedades ya que afectan a los niños más grandes, por ejemplo, falsemia, que en eso nosotros tenemos un programa que se trabaja arduamente en el Hospital Robert Rick Cabral con estos niños, pero nosotros no tenemos forma de tener ese screening. Entonces, este es un factor que me va a afectar al recién nacido en la alteración cromosómica, sin hablar de la alteración de la placenta, porque esa madre es perfecto, tuvo un embarazo normal, tuvo un embarazo controlado. Se pueden presentar con el tema de la placenta? Exacto, ese niño está normal, pero por alguna causa la madre hace lo que se conoce, lo que es una urgencia obstétrica, o sea, que el hospital de maternidad se pone en alarma desde el que limpia, el camillero y todo el mundo, porque solamente dicen un DPPNI, y todo el mundo dice, oye, DPPNI, todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque es un desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, eso no es causa, eso no es factor que me va a afectar ni al médico, o sea, eso no es culpa ni por el médico, eso no es culpa tampoco de quien, de la madre que llevó todos sus chequeos. O sea, esa es una causa que me va a producir que esa paciente sea intervenida en una cesárea. ¿Por qué? Porque la placenta se desprendió. Es como cuando tú agarras un globo y tú lo arrancas o lo explotas. Es decir, la placenta sale primero que el niño. Se desprende del útero. Entonces, quien me lleva el oxígeno, quien me lleva el alimento, ¿quién es? La placenta. Es la placenta. Doctora, preguntarle, porque el viceministro de Salud Pública, Héctor Quesada, dice que uno de los factores que más inciden en el tema de la mortalidad infantil y neonatal es el tema de los altos índices de cesáreas que tenemos, tanto a nivel público como privado. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, en este sentido, yo estuve leyendo sobre un estudio que se llevó a cabo en Dinamarca y en Irlanda, que son países desarrollados en comparación con nosotros. Y se determinó que la población tiene, en relación al índice de cesárea que se practica, o sea, en base a las estadísticas de ellos, es alto. Tiene un 14 o un 15% aproximadamente de presentar complicaciones, entre ellas tanto la muerte de la madre como la muerte del niño. E incluso en los embarazos posteriores que se puede presentar una condición conocida como embarazo ectópico, o sea que ese embarazo no se realiza dentro del útero, sino en uno de los órganos accesorios del útero, puede ser en la trompa, por fuera del centro del útero. Correcto. Entonces, nosotros sí tenemos una alta tasa de cesárea. Y ¿Más en público que en privada o...? Está igualitaria. Tanto tanto a nivel privado como a nivel público, nosotros estamos en un 56, en un 54%. Y los datos de la Organización Mundial de la Salud es que lo ideal sería entre un 10 a un 15%. Las metas que tiene el sector salud, o sea, los ministros de salud, es que estemos aproximadamente en un 20 y un 25%. Pero en este sentido hay que trabajar en conjunto, tanto nosotros los médicos y la población. Porque a veces hay madres que le dicen a su ginecólogo, mira, yo nací el 15 de mayo y yo quiero que mi bebé nazca el mismo día que yo. O sea, yo quiero que me practiques una cesárea ante esa situación. Entonces el médico ahí tiene que explicar a la madre, mira, los beneficios del parto, esto. Y estamos haciendo todas las partes lo que nos corresponde, es decir, las autoridades, es decir, la clase médica, es decir, la población, porque ya vemos la desinformación que tenemos nosotros, que estamos pidiendo qué día queremos que nazcan nuestros hijos. Así es. Pero las autoridades están haciendo lo que les corresponde, los médicos están haciendo lo que les corresponde. Ese es el tema que tenemos que trabajar.
quiénes son aptos para cesárea, quiénes sí merecen el parto y a quién le voy a dar la oportunidad de parto y hasta qué tiempo le voy a dar el parto. Entonces, es un tema a profundidad, porque estoy como con la bolita caliente, o sea, no, la culpa es de los médicos, no, la culpa es del sector salud. Yo creo en este sentido que lo que necesitamos es esto: educación y sobre todo personal. Nosotros necesitamos personal de salud, tanto de enfermeras como de médicos en los diferentes hospitales de nuestro país, no solamente aquí nacional. Nos falta personal. ¿El que tenemos sí está bien capacitado? Nosotros trabajamos bien, o sea, dentro de nuestro sistema de salud, los médicos dominicanos somos buenos médicos. Y contamos con lo que necesitamos, es decir, equipos, herramientas, instrumentos, calidad de la infraestructura para poder trabajar a plenitud. Nosotros necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo de la población, necesitamos apoyo del gobierno y sobre todo apoyo en sentido general. ¿Podremos ver una mejoría en lo que resta de año? El viceministro Quesada decía que es cuestión de temporadas. Me sorprendió, debo admitir, que fue una temporada como si fuera una temporada alta, pero que no necesariamente se van a mantener en esos mismos números, que puede descender en lo que resta de año. Entonces me preguntaba si es por temporada porque en este momento no tenemos las condiciones. Luego vamos a darle mejor instrumento, mejores medicinas a nuestros hospitales para entonces poder bajar esta temporada o esta ola, como él dice. Yo entiendo que quizás lo que él quiso decir con lo de temporada. Ajá, cuéntame, explícame usted a mí porque yo quiero saber. Yo pienso, a lo que él se refirió con lo de temporada es que se nota más ahora porque hay una época donde hay más nacimientos. Okay. Entonces, si esa es la época que es más nacimiento, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en temporada baja de nacimientos, o sea, por eso te refiero, o sea, desde el punto de vista de la terminología de los hospitales, a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, esa es la temporada alta. Okay. Entonces ahora, ¿dónde tenemos temporada alta? En los niños, en la población infantil menor de 5 años, con la cuestión de que vino la primavera, el cambio de estación, los virus, entonces ahí sí tenemos otra población más afectada. En ese sentido, apelo a lo que se refirió el ministro al hablarlo del temporada. Vamos a chancearlo, ¿verdad que sí? Yo entiendo que a eso fue que él quiso decir, bueno, estamos en esta temporada que está baja porque esta no es una época donde nacen muchos niños. De acuerdo. Asumo yo que eso fue lo que él quiso decir. Muchísimas Pero gracias. siempre necesitamos apoyo. Siempre necesitamos apoyo y no solamente del gobierno. Nosotros necesitamos apoyo como en países desarrollados, de las empresas, de los artistas, de personas desinteresadas que pueden aportar con lo que sea. Yo entiendo que nosotros los dominicanos podemos ayudarnos unos con otros y que así como dijo el ministro, yo entiendo que sí, que la gestión va a hacer todo lo posible para que se presente mejoría. Para que lleguemos por lo menos a un 30%. Doctora Evelyn Quesada, muchísimas gracias por acompañarnos y qué bueno ese llamado, no solamente al gobierno, que sí es enfático ante el gobierno este llamado, pero también a otros sectores que pueden y deben involucrarse. Gracias, doctora Evelyn Quesada, por acompañarnos en AN7 Meridiano.